nuestra seguridad no está en la economía, no está en la salud que podamos tener, no está en el trabajo, ni en lo que podemos hacer, sino que nuestra seguridad está en Cristo. Y cada día que pasa, cuando tenemos comunión con Él, con su palabra, vamos echando raíces, ¿no? Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley, en la palabra de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que cada día que tú estás en la presencia de Dios, cada día que tienes comunión con Cristo, con el Espíritu Santo, cada día que lees la palabra de Dios, eres como ese árbol que está echando raíces, y las raíces cada vez son más profundas. Y entonces eso te da seguridad, porque cuando viene la sequía, o cuando viene el mal tiempo, o cuando viene la crisis, pues no te vas a secar. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Así que el echar raíces en Cristo, eso es lo que nos da seguridad y es lo que nos afirma. Y entonces una persona que confía, que tiene esa confianza en Dios, dice la Escritura que cuando no tiene temor de las malas noticias, no tiene temor de las malas noticias, porque sus raíces están en Cristo. Bien, hoy me gustaría compartir Segunda de Corintios 1, del 1 al 11, y lo vamos a leer todo. No sé si... Vale. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la Iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Dios ofrece consuelo a todos. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, que es Segunda de Corintios, parte de esta carta está para defender su autoridad como apóstol. Estaba defendiendo
su ministerio. Nosotros que nos quedamos asombrados delante del apóstol Pablo, pues no penséis que a lo mejor tenía tanta consideración en aquel tiempo en alguna iglesia y, por ejemplo, en esta iglesia que se reunía en la ciudad de Corinto. No su autoridad como apóstol, su ministerio apostólico, no estaba a veces bien reconocido. O sea que escribe esta carta en parte para defender su ministerio. Pero bueno, empieza esta carta diciendo esto, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, él sabía que había sido llamado por la voluntad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que saber si hemos sido llamados por la voluntad de Dios. ¿Y a qué hemos sido llamados? ¿Qué voluntad Dios tiene para con cada uno de nosotros? Pablo lo tenía seguro y ejercía fe en ese llamado. Y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esto me encanta. Es la iglesia de Dios. No es la iglesia nuestra. Es la iglesia de Dios que se reúne en Café con Dios. Es la iglesia de Dios en Navalcarnero. Es la iglesia de Dios es de Dios. Bien, pasamos al versículo 3 y empieza a hablar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo que hemos leído es que Él enfrentó una situación, y probablemente aquí habla de haber enfrentado una situación en Éfeso que estuvo a punto de morir. Dice que ya la situación era tan grave, que ya, dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Te has visto en una situación como esta? En una situación tan difícil, en donde te has sentido tan abrumado, que ya las aguas estaban ya por encima de ti, que ya habías perdido o has perdido la esperanza de salir hacia adelante. Pues esta es la situación que Pablo está comentando. Mira, ya habíamos perdido la esperanza de vivir. Entonces soltamos nuestra confianza en nosotros mismos y empezamos a confiar en Dios. Y esto es lo que Dios hace, o lo que Dios nos intenta enseñar cuando enfrentamos una situación muy difícil. No lo puedes controlar tú. Tu vida no la puedes controlar tú. Y por eso Dios, a veces, para enseñarnos, permite ciertas situaciones. A veces es de salud, otras veces es económica, de trabajo, otras veces es de relaciones. Permite ciertas situaciones que nos sobrepasan, como le sobrepasaba, que dice que fuimos abrumados sobremanera, como le sobrepasaron a Pablo, para que nuestra confianza esté en Dios y no en nosotros mismos. En esta sociedad en donde estamos tan acostumbrados a ser tan independientes y a manejar y a decidir con respecto a nuestra vida lo que creemos que es conveniente, Dios permite cierto tipo de situaciones para que nos lleguemos a la conclusión de que, bueno, no somos tan fuertes como pensamos y no podemos tanto como pensábamos, y nuestra dependencia tiene que estar en Dios. Y ser dependiente de Dios no quiere decir que eres un débil, porque Jesús en Juan 5 dice que Él no hacía nada ni decía nada que no viera y oyera al Padre. Tenía una dependencia total de Dios y fue el hombre más fuerte que pisó la tierra. El hombre más fuerte que pisó la tierra no fue Sansón ni fue Goliat, fue Cristo Jesús. Fuerte en el carácter, fuerte en la determinación, fuerte en el pensamiento. No pudo nadie con él, ni el diablo, ni la corriente que le era contraria, ni la oposición fuerte que tuvo de los líderes.
Él tuvo una determinación y él fue fuerte y sin embargo era fuerte porque tenía una dependencia de Dios. Cuando yo dependo del Espíritu Santo, cuando yo dependo de la palabra de Dios, cuando yo dependo de Dios, ahí soy fuerte. Y esto es lo que nos quiere transmitir Pablo, ¿no? Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. No confíes en ti mismo, por favor. No te fíes de ti, no te fíes de tus sentimientos, no te fíes de tus conclusiones, a las conclusiones a las que has llegado, que piensas que es la verdad absoluta. Pues no, porque esas conclusiones a veces pueden ir cambiando dependiendo de las circunstancias que te puedan rodear. Dependiendo del momento que tú estás viviendo. Y entonces te das cuenta, es que mi pensamiento va evolucionando y mis conclusiones van evolucionando. Por eso que concluye, lo que tenemos que concluir es según las conclusiones que Dios tiene. Entonces, por eso dice la Escritura, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transforma la manera de pensar que tú tienes por medio de la palabra de Dios. Entonces, enfrentando una situación tan difícil como había enfrentado, porque esto ya lo había enfrentado, él concluyó esto de que no tenía que confiar en sí mismo y también como que estas circunstancias difíciles, él vio que podía descansar y esperar en Dios, porque Dios es el Dios de toda consolación y el Padre de misericordia. Y os digo, mira, tú puedes confiar que Dios te va a consolar en cualquier situación, porque Dios te ama, porque Dios es bueno y quiere lo mejor para tu vida, y porque Dios es amor. Dios es amor, Dios te ama, Dios es bueno y te va a amar siempre. También puedes pensar y puedes estar seguro de que Dios te va a consolar en todo tiempo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús, ¿qué situación puedes enfrentar que no te pueda consolar el pensamiento de que Jesús ha dado su vida por ti, ha derramado su vida por ti, que ha sufrido tremendas injusticias por ti? Entonces, la fuente de toda consolación es Cristo. Y otra cosa es que también, algo que también trae consuelo es Dios Padre, es la obra de Cristo Jesús en la cruz, pero también algo que nos consuela es la Iglesia, queridos hermanos. Y el ministerio de Pablo, nosotros somos agentes de consolación. ¿Y sabes qué pasa? Que para poder ser unas buenas personas que son empáticas, que se ponen en la piel de otros, tenemos que sufrir, como dice Pablo, para que yo reciba directamente el consuelo de Dios y así pueda consolar a los que están sufriendo. Si yo no sufro, si yo no tengo aflicción, si yo a veces no hay situaciones que me puedan abrumar más allá de mis fuerzas, no podré consolar a nadie. Pero cuando Dios permite en mi vida sufrimiento, quebrantamiento y aflicción, entonces en ese sentido yo voy a poder consolar a las personas que pueden pasar por aflicción. Nadie puede consolar a una persona que ha sido encarcelada injustamente si no ha sido encarcelado injustamente. Nadie puede consolar a alguien que está sufriendo una injusticia tremenda en su vida si tú no has pasado y no has sufrido la injusticia. Si cuando sufres una injusticia, enseguida reivindicamos con fuerza
nuestros derechos y no soportamos para nada la aflicción, ¿a quién vamos a poder consolar? Cuando sufra cualquier persona, yo te diré, protesta, quéjate, levanta tu voz. Pero si vamos a Isaías 53, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Isaías 53? ¡Wow! Isaías 53 te enfrenta y habla en otro idioma, habla en chino, habla chino mandarín para esta cultura, para esta sociedad. Porque dice, ¿quién ha querido nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Dice y habla de Cristo. Subirá cual renuevo, como brote, delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Nosotros que ahora vemos a Cristo precioso y hermoso, pues cuando estuvo aquí, dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, rechazado, varón experto en dolores, experto en el quebrantamiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabes por qué? Jesús te puede consolar en todo, porque él pasó por ahí. Fue desechado, fue menospreciado, fue rechazado, fue golpeado, fue escupido, fue vejado, fue avergonzado, le hicieron un juicio totalmente injusto, mintieron. Fue llevado a un juicio, eso, amañado. Entonces, cuando yo sufro por algo, me voy a Isaías 53 y medito y oro Isaías 53 y digo, Señor, si tú has pasado por ahí, yo voy a tener capacidad, siguiendo tu ejemplo, que voy a poder pasar por ahí. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bien, así que dice la Escritura, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Quieres ser un experto psicólogo que no solamente diagnostica, que no solamente se pone en la piel de los demás, sino que puede ayudar a los demás a pasar por el momento del sufrimiento? Pues entonces tienes que sufrir y tienes que ser afligido y tienes que ser quebrantado. Y las aceitunas, si no son machacadas y si no son quebrantadas, pues no vierten aceite, si no son exprimidas, no se les puede, no tienen no puedes disfrutar del aceite. Entonces dice esto, ¿no? Y no se amargó. Cristo en el sufrimiento y en la aflicción no se amargó. Y Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aunque me hizo pasar esta prueba en Éfeso, que casi me matan, aunque he sufrido 2 naufragios, aunque me han golpeado con varas varias veces, aunque he sufrido la cárcel, me han perseguido por predicar el Evangelio, no estoy amargado, porque me he fijado en Cristo Jesús, porque he puesto mis ojos en Jesús. Y esto, queridos hermanos, es lo que quiere ver esta sociedad en nosotros. Quejarse queja todo el mundo, yo también,
Protestar, protesta todo el mundo. Eso es lo normal. La queja, la protesta, el levantar la bandera de tus derechos. Tengo derecho a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Cuando la gente se queda asombrada es cuando ve a una persona inocente que sufre. En el sufrimiento del inocente hay poder y autoridad. En el sufrimiento del inocente hay poder y hay autoridad. Cuando tú sufres, no porque la has liado. Cuando sufres porque la has liado, súfrelo. La has liado. O la he liado. Cuando yo la lío y sufro, no me queda otra. Pero cuando no la he liado y sufro y sé aguantar con paciencia, como dice la Escritura, ahí comienza un olor, comienza a subir un olor fragante delante del Señor. Comienza a subir un olor fragante delante de Dios. Es un sacrificio acepto delante de Dios. Y eso es lo que tenía el apóstol Pablo. No es fácil. ¿Cómo podría yo practicar la misericordia con otros? ¿Cómo podría practicar la misericordia de Dios en mi vida? Dar consejos al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que está en error, consolar al que está triste, perdonar a los que me ofenden, soportar con paciencia los defectos de los demás, dar tiempo a las personas para que cambien y enseñar la verdad, pero permitiendo que los demás decidan. La palabra consolación viene de la palabra paraklesis, que es aliviar, ayudar, animar, confortar, calmar. Pero fijaros, en el Nuevo Testamento el significado que es que por medio de la consolación Dios te va a fortalecer. El significado en el Nuevo Testamento no es consolar no es como que te dan una droga para calmarte el dolor y así consuelas a la gente. No. Es más bien en un sentido de fortalecer a la persona. Así que Dios es el Dios de toda consolación para fortalecerte. El sufrimiento viene a tu vida y si tú buscas el consuelo en Dios, ahí vas a encontrar la fuerza y la fortaleza en Dios. El que recibe consuelo tiene la responsabilidad de consolar. Así que cuando tú recibes consuelo de Dios, vas a tener la responsabilidad de consolar a otros. Y sufrimos y recibimos la consolación de Dios para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. La gente que va a llegar a la iglesia es una gente que va a estar machacada y cada vez más. Y una gente que va a estar herida. Igual que tú y que yo, cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a Cristo, estábamos machacados, estábamos heridos. A veces algunos hemos venido derrotados. Y lo que encontramos fue el consuelo de Dios por medio de la gente, de la iglesia. Así que nosotros tenemos que saber sufrir lo que ¿qué estás viviendo ahora? Piensa y medita, ¿qué estoy viviendo ahora? ¿Qué es lo que me está quebrando? ¿Qué es lo que me está haciendo sufrir? ¿Qué es lo que me está descolocando? ¿Qué situación me está llevando al límite? Y yo te digo, busca el consuelo en Dios. Busca el consuelo en Dios. No busques tu derecho. Dice,
como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. El que era un león, alguien dijo león y cordero, alguien hablando hoy. Jesús es león y es cordero. Pero cuando tú le ves en la adoración en Apocalipsis, le ves como el Cordero de Dios. O sea, Jesús se ganó estar ahí en el trono por ser Cordero. Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Un animal manso. Cuando yo vine a Madrid, igual que pues muchos que venís de otros países, Madrid, que es una ciudad un poco o mucho hostil, y si vienes como cordero dices tú, me matan, y se ponen encima de mí, ¿no? Y entonces tienes que sacar todas las armas y tienes que pertrecharte y coger la ametralladora y para que esta ciudad, que es así tan vibrante, pero que es tan árida a veces y tan hostil, ¿no? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar el refugio, no perder nuestra amabilidad, no perder nuestra compasión, no perder nuestra gentileza, no perder nuestra suavidad, no perder esas cosas, ¿no? Aunque la ciudad sea esto hostil. Bien, ¿cómo puedo consolar? Escucha a la gente. No hagas una escucha selectiva. Siéntate con la gente y escúchales. Estate presente como Jesús. Es bueno derramar el corazón delante de Dios. Y también es bueno quedar en silencio para saber qué es lo que Dios te está hablando. Jesús, cuando tú entras en tu habitación y cierras tu puerta, es como para Jesús es como para el Espíritu Santo, es como que se para todo para escucharte. Todo se para y Dios te escucha. Cuando tú intentes o quieras consolar a otro, tiene que pararse todo y escúchale. Y haz una escucha activa, no una escucha selectiva, una escucha abierta. Tenemos que evitar las frases cliché. Todo va a ir bien, no te preocupes, todo va a ir. Pues mira, no, a veces no todo va a ir bien. Es posible que si tienes una enfermedad terminal te mueras. Y sabes una cosa, si yo te digo que todo va a ir bien, te estoy mintiendo. ¿Y sabes qué? Tú lo sabes. Nosotros antiguamente, los médicos antiguamente, mentíamos cuando alguien tenía un cáncer, estoy hablando de hace 35 años, mentíamos. Y entonces le decíamos a la persona, no, lo que tienes es una inflamación. Tienes el pulmón inflamado. Y tenía un cáncer. Pero a medida que iba pasando el tiempo y que iba yendo a la consulta y que le dábamos tratamiento y que había quimio y todo, y él veía que no se mejoraba, pues empezaba a no confiar en nosotros. Entonces ya le veías con la mirada perdida. Lo mejor es siempre es decir la verdad, no utilizar frases clichés. Y a veces lo que se requiere para que tú consueles a una persona, a veces es quedarte en silencio y no decir nada y solamente escucharle. Y no tiene por qué haber ninguna respuesta, ni tienes por qué darle siempre una solución. Ni siempre hay que utilizar un versículo bíblico. A veces es quedarte callado y escucharle. Y tenemos que dejar que la gente también exprese sus emociones. Hay veces que la gente tiene una rabia contenida. Déjale que exprese todo lo que tiene que expresar y toda la rabia que tiene dentro. Déjaselo, ¿no?
Yo a veces en algún ayuno y oración me he ido ahí al monte para gritar. No sé si le estaba gritando al Señor, me gritaba a mí mismo, pero me quedaba liberado. Sin embargo, a lo mejor en mi habitación, solo, casi en silencio, no podía hacer esas expresiones, ¿no? Y yo me acuerdo al principio, o me iba al local de la iglesia y estaba solo, ¿no? Y ahí gritaba y gritaba y gritaba y gritaba, porque las situaciones a veces eran tan opresivas y había tanta oposición. A veces hay tanta oposición en tu vida y es tan opresivo la situación en tu vida que necesitas esto, gritar. Aflicción viene de la palabra patema, que da la idea de algo físico que apremia al hombre, que te oprime. Y es la idea de que a un preso, para que confesara o para hacerle sufrir, pues le ponían pesos y pesos y pesos encima del pecho, hasta que a veces lo mataban por la opresión que le causaba todo el peso. Eso es aflicción. Y a veces la aflicción la sientes así, es una opresión ahí en tu corazón, en tu vida, o sientes que estás oprimido en tu mente, ¿no? Es ese el sentido metafórico que tiene la palabra patema. Entonces tenemos que enfrentar la aflicción con paciencia y buscar el consuelo en Dios. Cuando tú vayas a consolar a alguien, evita culpabilizarle. Evita echarle la culpa. Porque Dios no te culpa. Dios quiere que te hagas responsable de tu vida. Y lo mejor es que a la persona que tú puedas estar ayudando, la persona que tú puedas estar ayudando para en algún tipo de aflicción o en algún tipo de sufrimiento, es que él llegue a la conclusión, o la persona pueda llegar a la conclusión de si en algo es responsable, para que se dé cuenta y pueda cambiar. Pero nosotros no tenemos que culpabilizar a nadie. Bien, dice la Escritura: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia, que es la que os digo que es en Éfeso, en donde tuvo esa aflicción tan grande el apóstol Pablo. Pero vuelvo a repetir, él se queda porque ya pasó esta aflicción. Yo te pregunto, ¿las aflicciones que has tenido en tu vida han dejado una huella que cuando tú las recuerdas aún te late el corazón? ¿Que cuando tú las recuerdas aún te duele? Entonces tenemos que orar y buscar el consuelo en Dios. Buscar el consuelo de Dios. Pablo no recuerda nada con esto, ni con amargura, ni con... Bien. En el versículo dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Y quiero terminar con esto. La oración de la Iglesia trae consuelo a la gente que está afligida. La oración de la Iglesia indica que Dios está preocupado por ti y puede traer consuelo. Cuando una persona que está pasando por cualquier tipo de aflicción, si sabe que la Iglesia está orando por él, ¿no sientes consuelo? La Iglesia está orando por ti. La Iglesia va a orar por ti. Vamos a comentar. La oración tiene poder y tiene autoridad. Aquí la Iglesia empezó a orar por Pablo. La Iglesia dio gracias y la Iglesia empezó a orar por Pablo. Indica la necesidad de que Dios obre.
indica el aprecio que Dios siente por ti, indica el respaldo que Dios tiene por ti. La oración de la iglesia. Dios se mueve a través de la iglesia. Así que concluimos. Todo el mundo va a enfrentar situaciones que le hacen sufrir. Todo el mundo va a enfrentar situaciones que le van a afligir. Tenemos que tener el consuelo de Dios y tenemos que creer que Dios es Dios de toda consolación, cualquier tipo de circunstancia que tú puedas estar enfrentando. Y que para eso Dios es el Dios de toda consolación. La consolación la tenemos en el ejemplo que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario, no vindicó sus derechos, y la Iglesia también nos ayuda por medio de la oración. Si yo soy consolado, tendré la capacidad de consolar a otros. Si yo no soy consolado, entonces, para ser consolado tengo que ser afligido. Tengo que pasar por momentos difíciles y entonces estaré capacitado para poder consolar a otros. Amén. Sé que no es una palabra que pueda ser una palabra. ¡Qué bien! Somos victoriosos. Pero tenemos victoria. Claro que sí, en la consolación. Dios es Dios de toda consolación. Muy bien. No sé si nos despedimos de las redes sociales. No sé si hay algún comentario o no sé si hay alguien que quiera pedir oración porque está pasando por un momento difícil en su vida, que necesita la consolación que viene por medio de la oración de la Iglesia. Yo quiero preguntar, ¿cómo haces para tener una conversación con una persona y no estar pensando en la solución que le darías? O sea, porque siempre como que tendemos a eso, ¿no? Estamos escuchando, pero estás pensando más en la solución que le vas a dar a esa persona que verdaderamente en escuchar a esa persona. Pues yo creo que lo que hay que hacer es ser consciente de que tengo que estar presente y estar atento a lo que me está diciendo. Porque mientras que estoy pensando en la solución, me estoy perdiendo parte de la información para poder hacer un buen diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer nosotros somos médicos del alma. Si somos instruidos por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Pero para poder ser un buen médico, tú tienes que tener la capacidad de poder escuchar bien toda la historia clínica que el paciente te está diciendo. Porque el paciente, que es la otra persona, te va a dar... mira, nosotros tenemos mucha confianza en las resonancias magnéticas. Eso es el 20% del diagnóstico. El 80% del diagnóstico me lo vas a dar tú y yo con la exploración. Tú diciéndome qué es lo que te pasa y yo con la exploración que te voy a hacer. Y después pediremos resonancias o pediremos TAC o pediremos ecografía, lo que haga falta. Pero el 80% me lo vas a decir tú y lo voy a estar viendo yo. ¿Sabes? Entonces, de eso se trata. Pero primero, la historia clínica. ¿Qué me está diciendo? ¿Por dónde ha pasado la persona? Y una cosa, si yo no he pasado por ahí, es que no conozco esa enfermedad. Casi mejor que lo derivo a otro médico. O simplemente le acompaño. Le hago un acompañamiento, nada más. Si no soy un experto en esa patología, si no soy un experto en ese tipo de aflicción, si viene una persona que está, yo qué sé, una persona que está en un proceso de divorcio, pero yo estoy soltero, lo único que le voy a poder es acompañarle, me lo va a decir y eso le va a ayudar en algo, pero yo le voy a dar la solución. Yo creo que no le voy a poder dar la solución.